Buenas tardes otra vez. Los invito a que abran sus Biblias al Salmo 119, por favor. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Y pedimos, Señor, que por favor bendigas la predicación de tu palabra. Señor, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Tú hablaste y fue. Tú eres el creador de todo y es tu palabra la que tenemos en nuestras manos hoy. Pedimos, Señor, que por favor hables a nuestros corazones y nos desafíes a vivir para ti, para vivir para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, volvemos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119. Y para entender el pasaje de hoy, necesitamos hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta acá. Los primeros dos cultos del año, vimos las primeras dos estrofas del Salmo 119. Y en la primera estrofa de este Salmo, si ustedes ven, están divididos por estrofas que cada una corresponde a una letra del alfabeto hebreo. El autor nos mostró que la única manera de tener una vida realmente feliz proviene de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A diferencia de lo que piensa el mundo y el concepto que tiene el mundo de felicidad, la palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros queremos ser realmente felices, bueno, comienza diciendo cuán bienaventurados, esos felices, son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Nuestros salmos son 176 versículos. Que por la gracia de Dios, y si Dios quiere, durante todo el año vamos a ir estudiándolos, nos hablan acerca de las maravillas de la palabra de Dios. Pero el Salmo comienza en los dos primeros versículos diciendo, si querés ser realmente feliz en esta vida, tenés que ser una persona que guarda la palabra de Dios y que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el salmista comienza a considerar ciertas cosas que son necesarias para disfrutar de esta promesa. Si va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, necesita entender el propósito de la palabra de Dios, necesita entender que la palabra proviene de Dios y que el propósito de la palabra en su vida es su propio beneficio, es para el beneficio del salmista. Él se da cuenta que esto no es una religión, él necesita tener un deseo sincero de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si es que va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y necesita una dependencia constante del Señor. Eso vimos la primera vez que nos reunimos. Entonces, el salmista claramente muestra que él está dispuesto a vivir de esa manera. Él dice, yo quiero esta felicidad que promete el Salmo, entonces yo me comprometo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y voy a obedecer lo que la Escritura me pide. Pero después vimos la segunda promesa, la segunda estrofa del Salmo. El salmista nos comparte una receta, nos muestra cómo es que nosotros podemos vivir una vida con un camino puro, cómo nosotros podemos vivir de una manera pura en un mundo que no es puro. Y nos dice que es guardando su palabra. Vimos que esta palabra, guardar, es que él básicamente dice, la única forma en que yo voy a vivir puro en este mundo es siendo un guardián de la palabra de Dios. Una persona que no solamente atesora, sino que usa la palabra como todo para guiar su vida. Entonces, en esta estrofa nosotros vimos que una persona que desea guardar la palabra de Dios es una persona que tiene un compromiso genuino con la palabra de Dios. Necesitas tener un compromiso genuino si quieres vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitas una dependencia completa del autor de la palabra de Dios. Esto no es solamente guardar y memorizar conocimiento, tiene que ser una vida en vos y para eso tenés que depender del autor de la palabra y finalmente él se compromete a tener una disciplina en la palabra de Dios. Vez tras vez, durante toda su vida, día tras día, a cada momento él está dispuesto a meditar en la palabra de Dios, a considerar los mandamientos de Dios, a atesorar en su corazón y esconder en su corazón la palabra de Dios. Ahora, nosotros vemos a esta persona, leemos los primeros las dos estrofas y decimos, wow, esta persona realmente está comprometida con la palabra de Dios. Entonces, su vida tiene que ser agradable, ¿no? Porque está comprometido a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, va a ser bendecido toda su vida. Pero esos son los primeros 16 versículos. Nos quedan 160 por delante y cambia un poquito el Salmo cuando comenzamos hoy en versículo 17. Nosotros podríamos pensar que si una persona se compromete a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, va a vivir una vida llena de felicidad.
siempre llena de optimismo, ¿no? Una vida, como decimos, y no sé por qué decimos eso, no siempre color de rosa, ¿no? La vida tiene que ser color de rosa. ¿Por qué? No sé por qué usan el color rosa. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que vivir de esa manera. Pero nuestro pasaje nos muestra una realidad completamente distinta hoy. Si nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a suceder lo mismo que le sucedió al salmista acá. El salmista nos cuenta que él empieza a experimentar en su vida ciertas cosas, ciertas consecuencias, digamos, desafiantes por querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Son cosas que no son muy agradables para él. Y si vos querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no van a ser agradables para vos tampoco. El autor se pone muy honesto acá en estos pasajes y te das cuenta que hay un cambio dramático en el autor y se pone muy autobiográfico. Hay un erudito bíblico que se llama Blake, lo que es el apellido, y él en su comentario sobre este salmo describe a este salmista y dice así: este hombre ha conocido la persecución, el más espantoso de los pecados del hombre. Ha sufrido bajo la mano dura o despiadada de la autoridad, como todavía sufren los cristianos en las tierras donde ha caído el manto de las tinieblas. Su fe se ha tambaleado bajo la carga de todo. Ha conocido presiones para ceder y conformarse. La tercera sección, que junto con la cuarta es el tema de este capítulo, parece ser particularmente autobiográfica. El escritor ha conocido la privación y el temor por su vida, la sequedad del alma de la que escribió un autor diciendo: ¿dónde está la bienaventuranza que conocí? Cuando la palabra misma parece perder su sabor bajo el estrés de la vida, ha conocido la soledad y el rechazo y la agonía del aparente abandono. Esa es la verdad que nos enseñan estos pasajes hoy. El salmista va a decir vez tras vez consecuencias que son muy desafiantes en su vida, que suceden cuando vos querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tarde o temprano, la persona que decide vivir por la palabra de Dios tiene que enfrentar dificultades en su vida por esa decisión, por decidir vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y es la única opción que tiene ante estas dificultades, aferrarse más enérgicamente a la palabra de Dios. La única solución que él tiene para su vida, la única opción que tiene, si quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es ante estas dificultades aferrarse más a la palabra de Dios. Vamos a leer nuestra sección en Salmo 119, versículo 17 al 32, dice así: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Amén. Hoy el salmista va a mostrarnos 4 consecuencias desafiantes que enfrenta una persona que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. 4 consecuencias desafiantes que enfrenta la persona que se ha comprometido a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice que tiene que vivir. Entonces, la primera consecuencia desafiante que este salmista enfrenta acá es el sentimiento de enajenación que tiene un peregrino. Eso vemos en versículo 17 al 19. Pero lo primero que nos da a entender el salmista acá es que cuanto más cerca se encuentra de la palabra de Dios, más enajenado se siente de este mundo. Cuando él más se aferra a lo que dice la palabra de Dios, se siente más extraño viviendo en el mundo que lo rodea. Vean su declaración acá. Él dice: peregrino soy en la tierra. Él se ve como un peregrino en este mundo. Esa es la evaluación que él tiene de sí mismo. Y acá tenemos un atisbo de que este salmo lo podría haber escrito David. Yo ayer bromeaba en la prédica de Impacto diciendo que algún día quiero escribir una tesis mostrando que este salmo lo escribió David. Porque cuando estudias el hebreo, vez tras vez ves vislumbres de que es David el que está escribiendo, aunque no dice quién es.
La única frase en el Antiguo Testamento que repite esto, soy peregrino, y que se la dice directamente a Dios, de esta forma, la dice David en Salmo 39, 12. Es un salmo de él. Ahora, esta palabra que usa acá, ger, en hebreo, que significa peregrino, significa ser un extranjero, ser alguien que no pertenece al lugar, alguien que está solamente de paso por un lugar o que por situaciones de la vida está obligado a salir de su tierra y vivir en medio de un pueblo que no es su pueblo. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Moisés? Cuando Moisés está viviendo en Egipto y ve que un egipcio le está pegando a un hebreo, va y tiene una discusión, lo mata al egipcio y se escapa, sale corriendo, ¿no?, por su vida a Madián. Y ahí en Madián nos cuenta el libro de Éxodo que tiene un encuentro ahí con unos pastores y las hijas de Jetro, y se enamora de Séfora, se casa con Séfora. Y después tiene un hijo, su primer hijo se llama Gersón, ¿no? Y porque él dice, yo soy extranjero en esta tierra. Gersón significa eso, soy un peregrino acá, donde estoy viviendo. Entonces por eso le pone al hijo Gersón. Este concepto de ser un peregrino, este sentimiento de enajenación que tiene el autor del Salmo, es la consecuencia lógica de una persona que conoce al Señor. Este concepto del creyente como un peregrino es algo que nosotros vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Abraham en el libro de Génesis, o cuando vemos a Jacob, dicen los dos, yo soy un peregrino en esta tierra, yo soy un peregrino en este mundo. Aun cuando José lleva a Jacob delante de Faraón, le dice, estos son mis años en esta tierra, malos años, pocos años de mi peregrinar en esta tierra, porque ellos en su mente son peregrinos en este mundo. Los dos. El Señor les dejó en claro esto. Cuando vos lees Levítico 25, 23, el Señor le dice claramente, ustedes no pueden vender la tierra. Ustedes no pueden vender la tierra de forma permanente porque la tierra no es de ustedes. La tierra que yo les di en heredad no es de ustedes. Ustedes son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero no solamente es un concepto del Antiguo Testamento, es un concepto del Nuevo Testamento también. Cuando el apóstol Pedro comienza su primera epístola, él la dirige a los expatriados que están en el Ponto y Galacia, etcétera, etcétera. Esa palabra expatriados es la palabra peregrinos. Es la palabra extranjeros, personas que no son del lugar. Es exactamente la misma palabra que después usa en 2.11 de primera de Pedro, cuando él le dice que nosotros tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. Porque somos peregrinos, entonces tenemos que abstenernos de las pasiones carnales que combaten el alma. No somos de este mundo. Si estás en el Señor, si vos estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, tenés que tener exactamente la misma lucha que tiene este hombre acá y decir, yo soy un peregrino. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3. Dijo que si estás en Cristo, sos completamente extraño en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Puedes tener un DNI que diga que sos argentino o que sos de cualquier otro país, pero tu ciudadanía está en los cielos. Ahora, tal vez puedes decir, bueno, sí, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Abraham se sentía un peregrino porque era un peregrino, era un extranjero. Él salió de Ur de los Caldeos y de Ur de los Caldeos fue a Canaán. Y la gente en el Antiguo Testamento viajaba de un lado al otro, entonces eran extranjeros, y el concepto de peregrino del Nuevo Testamento es diferente. Bueno, déjame decirte que la Biblia dice todo lo contrario. El escritor de Hebreos nos dice exactamente eso. Nos dice que, hablando de los hermanos del Antiguo Testamento, dice que ellos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto las de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces, los santos del Antiguo Testamento tenían este concepto de que eran peregrinos y extranjeros en este mundo, de la misma forma que nosotros somos llamados a ser peregrinos en este mundo. La persona que realmente conoce al Señor, que realmente está en Cristo, sabe que está de paso en este mundo, que este mundo solamente nos está preparando para la eternidad y que si estás en Cristo te espera una eternidad junto al Señor. Sin embargo, este conocimiento no siempre es agradable. No siempre pensar y darte cuenta que sos un extranjero, que sos un peregrino en este mundo es agradable. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante. Estamos en una lucha constante, siendo vez tras vez presionados a amoldarnos a este mundo, ser ciudadanos de este mundo efímero. Somos constantemente bombardeados.
para dejar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si sos una persona que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vas a ser desafiado constantemente a dejar tus costumbres y adoptar las costumbres del mundo en el cual estás viviendo. Y nosotros vemos esto vez tras vez, ¿no? Con ejemplos de personas que vienen de otros países, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días, la semana pasada, estaba Rudy con nosotros, ¿no? Y estaban todos los chicos por atrás de Rudy tratando de enseñarle palabras nuevas, ¿no? En castellano. Decía, Pastor Rudy, decí joya. No, y pobre Rudy luchaba con la Y, ¿no? Nuestra. Decí joya, Pastor Rudy, decí. ¿Pero por qué? Porque es extranjero. No es de acá y le cuesta moldarse a nuestras costumbres. Pensaba en ejemplos más desagradables, ¿no? Nosotros conocí a muchos misioneros americanos, ¿no? ¿Y qué haces? Lo primero que le invitas a comer, ¿qué es? Asados, ¿no? Y he conocido a varios que han tenido la poca delicadeza de invitar a personas de Estados Unidos a venir a su casa y le hicieron una parrillada de achuras, ¿no? Y es algo que no comen, ¿no? Es algo que no es común. Nosotros tenemos a nuestro pastor porque es más argentino que nosotros, ¿no? Y le encantan los chinchulines, por ejemplo. Pero vos le pones a una persona de otro país una parrillada de achuras y mira y dice, ¿esto qué pasó? Mataron a la vaca un par de hachazos, le sacaron las tripas, pusieron toda la parrilla, es un asco, ¿no? Y así pasa con nosotros si nosotros fuésemos otra cultura. ¿Por qué? Porque seríamos peregrinos en ese lugar. Pero la persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios es un peregrino y muchas veces esas costumbres que hay en este mundo, que son ajenas a nosotros, el sistema de valores que nos rodean, van en contra de nuestras convicciones y eso nos hace incómodos. Eso nos hace realmente pensar y considerar que somos extranjeros y peregrinos y nos hace anhelar con mucha mayor profundidad la patria celestial que el Señor prometió. Entonces, ¿cómo podemos seguir adelante con esos sentimientos de enajenación y falta de pertenencia? ¿Cómo resistimos la lucha constante en nuestros corazones mientras añoramos el hogar eterno que el Señor nos prometió? Porque si estás en Cristo sos un peregrino. Si conoces al Señor y quieres vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te das cuenta que no sos de este mundo. Bueno, vemos que el salmista ruega al Señor. Él le ruega ciertas cosas en el Salmo. Y siempre va a ser igual, siempre es el mismo patrón. Él se da cuenta de una cosa o está enfrentado con cierta realidad o con cierta dificultad y entonces él va y ruega al Señor. Y cada ruego que le da al Señor es de acuerdo a la palabra de Dios, que él quiere vivir más aferrado a la palabra de Dios. Fíjense lo primero que él dice, lo primero que le ruega al Señor es favorece a tu siervo. Dame tu favor, tiene la idea de dame una recompensa. Aquel que es tu siervo, yo soy tu siervo, Señor, dame tu favor. Otro indicio que nos muestra que parece que es David escribiendo este salmo. Cada vez que en los salmos la persona, el salmista que está escribiendo dice, soy tu siervo, en cada vez que aparece varias veces acá en Salmo 119, y en el resto de todos los salmos es David, diciéndole a Dios, soy tu siervo. Y la única vez que no aparece es el Salmo 89, que es de Etán el Esraíta, que le está hablando a Dios y le dice, David, tu siervo. O sea, que también habla acerca de David como el siervo de Dios. Pero le dice, por favor, Señor, en medio de mi sentimiento de enajenación, favoreceme, dame un favor. Ahora, ¿cómo es que Dios puede mostrarle un favor a este peregrino? ¿Qué es lo más grande que Dios puede hacer por esta persona? Bueno, Él le dice, que viva y que guarde tu palabra. Primero viviendo, Dios es el autor de la vida, Dios es el que tiene poder para guardarlo y mantenerlo con vida en este mundo, pero mientras vive, le dice a Dios, Dios, que yo pueda vivir y que pueda guardar tu palabra. Este es el verbo que vimos en varios mensajes anteriores. Yo quiero ser un guardián de tu palabra. Quiero ser un guardián de tu palabra. Es impresionante que la forma de recompensa más alta, el favor más grande que pueda hacer Dios a su siervo, dice, es que pueda vivir y que pueda vivir para ser un guardián de la palabra de Dios. Fíjense lo que él dice en versículo 18. Le ruega a Dios y le dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. En otras palabras, esta idea del verbo es que algo está rodeando, que algo está cubriendo por completo sus ojos, y él dice que sea removido para que pueda contemplar las maravillas que hay en la ley de Dios. No, esto no es un milagro. No, esto no es un milagro, no es que él se puso a orar y dice, Dios, por favor, sacame el velo en el nombre de Jesús, pum, y ahora puedo entender la ley de Dios. No, porque sabemos que es una persona que quiere ser un guardián de la palabra, que se ha comprometido a vez tras vez leer la palabra de Dios, pero mientras va leyendo la palabra de Dios, le ruega al Señor y le dice, quita el velo de mí, quita de mí toda incapacidad de no entender y déjame que yo pueda ver. Si Dios no remueve el velo de mis ojos, solamente voy a tener la ley. Solamente voy a tener la letra de la ley.
Y no voy a poder entender lo que Dios quiere de mí. Ya no hay cambio, no hay esperanza en mí, porque solamente es la letra. Es un libro más. Pero si Dios remueve el velo, si Dios contesta a la oración de este salmista, Él puede contemplar las maravillas de la ley, las cosas asombrosas de la ley. Ir a la palabra va mucho más de solamente meter conocimiento en nosotros. Va mucho más allá de tener la letra de la ley solamente. Un conocimiento vacío. El conocimiento es útil. El conocimiento es súper útil, pero si el conocimiento es mi único propósito al estudiar la palabra de Dios, estoy perdiendo el tiempo. Hace muy poco tiempo atrás, en una clase de Instituto Bíblico, el pastor Steve Lawson, que es buenísimo, dijo esta declaración, dijo, el infierno está lleno de calvinistas. Y muchos de los alumnos quedaron sorprendidos. Dijo, y el infierno está lleno de arminianos. ¿Por qué? Porque no importa tu postura en cuanto a esas cosas de la Biblia, si solamente son conocimiento, sin tener un temor por el Señor y sin creer en Cristo como tu Salvador, estás perdido. El conocimiento por sí solo no vale de nada. Pero cuando Dios remueve el velo de nuestros ojos, podemos contemplar las maravillas de la ley de Dios. Podemos ver a Dios en toda su plenitud, podemos ver su santidad, su amor, su justicia manifestados por medio de su ley, manifestados por medio de su palabra. Y es por eso que al reconocerse un peregrino, él le ruega a Dios y le dice, no escondas de mí tus mandamientos. Si Dios esconde sus mandamientos de él está perdido, porque él quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y sería imposible si Dios esconde los mandamientos. Hermano, la persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios sabe que es un peregrino, es un enajenado y es un extranjero en este mundo. A la luz de estos pasajes, el desafío para nosotros es, y te pregunto, ¿qué tan cómodo estás en este mundo? ¿Qué tan a gusto estás en este mundo? ¿Realmente crees que sos un peregrino? No te pregunto si sentís que sos un peregrino. ¿Realmente crees que sos un peregrino? ¿Realmente crees que estás de paso por este mundo? Porque muy posiblemente tus decisiones demuestren lo contrario. Tal vez decís que sí, crees que sos un peregrino, tal vez confesás con otros creyentes que crees que sos un peregrino y que estás de paso por este mundo nada más. Sin embargo, tus acciones demuestran lo contrario. Demuestran otra cosa. Hay creyentes que viven para edificar su casa, o para tener una carrera, o para alcanzar posesiones. Y todas esas cosas no son malas en sí mismas. Todas esas cosas son buenas si el Señor en su gracia, si el Señor te lo concede en su gracia, gloria a Dios. Pero si esas cosas son el único propósito en tu vida, si esas cosas te quitan el sueño, si esas cosas son tu prioridad, eso es una señal de que tu corazón está bien arraigado en este mundo y que vos no estás pensando que sos un peregrino en este mundo. Esas decisiones demuestran que, aunque decís que sos un peregrino, vos no crees que estás de paso. Vos pensás que vas a vivir para siempre acá. Pero si realmente te considerás un peregrino, si realmente vas a la palabra de Dios y constantemente y cada vez más en tu vida decís, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo, yo no me identifico con absolutamente nada de lo que este mundo ofrece o quiere dar. Aferrate a la palabra de Dios, hacé como hace el salmista. Rogá al Señor que te ayude a ser un guardián de su palabra mientras peregrinás por este mundo. Pedile al Señor que abra tus ojos para ver no la letra, sino el autor de la letra. Y que contemplando al Señor en toda su santidad puedas vivir con seguridad y firmeza en este mundo que es pasajero. Eso va a darte fuerzas, va a darte esperanzas para seguir adelante. Esa es la primera consecuencia desafiante. La segunda consecuencia desafiante de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios es la angustia de ser despreciado por el mundo. La angustia de ser despreciado y rechazado por el mundo que te rodea. Versículos 20 al 24, él dice: quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Acá vemos que el salmista está experimentando un terrible dolor. Él dice, mi alma está quebrantada. La idea es que está aplastada. Y está aplastada porque está anhelando de manera expectante las ordenanzas de Dios en todo tiempo.
Y el contexto nos explica por qué. Él nos dice, mi alma está aplastada contra el piso y yo estoy anhelando las ordenanzas de Dios todo el tiempo. Y recuerdan que dije, ¿no?, que cada palabra en el Salmo es importante. Primero porque es la palabra de Dios y nosotros creemos en inspiración plenaria de la palabra de Dios. Pero segundo porque justamente en Salmo 119, cada palabra que usa ilustra de manera especial lo que el salmista está queriendo decir. Y acá nuestra traducción dice ordenanzas, pero él no está anhelando las ordenanzas de Dios. Él está anhelando y esperando los juicios de Dios. La palabra ahí es la palabra juicio. Él está esperando que Dios ejecute aquello que dijo que va a suceder. ¿Y qué es lo que está esperando? ¿Qué juicios espera? Bueno, nos dice el versículo 21, que está esperando. Él dice que Dios prometió reprender a los soberbios, aquellos que son arrogantes. Vean la progresión de estas personas. Han escuchado la palabra de Dios, pero la rechazan. Sabemos que Dios reprende a los arrogantes y dice que ellos se apartan. La idea es que se apartan moralmente, se apartan con sus hechos para vivir de manera pecaminosa, manifestando que son en realidad malditos, que están desaprobados por Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron al Señor, por eso rechazan la palabra de Dios. Entonces, versículo 22 nos da a entender que el salmista es víctima de estas personas. Es por eso que entendemos que su alma está aplastada contra el piso. Fíjense que él dice que está cubierto. Es la misma palabra versículo 18. Así como nosotros le decimos a Dios que nos quite el velo porque nos cubre, él está cubierto de reproches, está cubierto de desprecio, está cubierto de todo rechazo que proviene del orgullo, que proviene de la maldad. Ahora, ¿de dónde provienen todos estos rechazos? Él nos dice, porque príncipes se sientan y hablan contra mí. Y esto no es una suposición, como nos da a entender acá nuestra traducción, aunque se sienten príncipes, puede ser una traducción, pero también da la idea que ya sucedió. Estos príncipes, estos gobernantes, estos capitanes ya se sentaron, ya están hablando mal de él, ya están haciendo reuniones para calumniarlo. Y te da la idea de que estas personas que están en autoridad o que están en poder están hablando y están calumniando y están tratando de atacar a él que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es otra realidad que el creyente enfrenta cuando quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y tal vez esto es otro atisbo que nos muestra que es David, porque solamente David, de entre todos los salmistas, está rodeado de personas que son de poder, o que tienen poder, o que tienen la capacidad de hablar mal en contra de él. Ahora, ¿qué hace? Esta es una realidad que otra vez que nosotros podemos, si nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vamos a sufrir este tipo de rechazo, tarde o temprano. Es algo que 2 Timoteo 3:12, por ejemplo, nos promete. La palabra de Dios dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Eso significa ser rechazados, ser odiados, ser buscados. No hay manera de vivir piadosamente si no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tarde o temprano vas a ser rechazado, tarde o temprano vas a ser perseguido. Ahora, hay que hacer una aclaración acá, ¿no? Esto no aplica si vos estás siendo perseguido o rechazado por tus propios pecados, ¿no? Ahora, si vos sos vago en tu trabajo, no digas, estoy siendo perseguido, ¿no? Estoy siendo perseguido por causa del reino de Dios. No, es porque sos vago, ¿no? Entonces tu jefe va a andar por atrás tuyo y te va a decir, vamos, por favor, ponete a trabajar, ¿no? Si sos una persona chismosa y después el barrio te rechaza, no te rechaza por la causa de Cristo, ¿no? Te rechaza por ser chismoso. Es así. Pero si querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tarde o temprano vas a ser rechazado. Tarde o temprano vas a ser víctima del rechazo de este mundo y la calumnia de este mundo. Este mundo no es amigable con esas personas. ¿Por qué? Porque son una afrenta. Si vos querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vas a ser una ofensa a las personas que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesús cuando dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Si vos sos igual que el mundo ¿qué va a decir? Este de los nuestros, vení, vamos a festejar juntos, ¿no? Pero si vos decís, yo no soy de este mundo, yo no quiero vivir de acuerdo a este mundo, el mundo dice, es enemigo, hay que rechazarlo. Acuérdense de la palabra que yo les dije, Juan 15:20. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, dijo el Señor. ¿Qué tiene que hacer el creyente que es rechazado? Calumniado por los demás por vivir piadosamente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace el salmista? Va y se encuentra con estos calumniadores y
y empieza las piñas, ¿no? o empieza a insultarlo, si no me rechaces. No, otra vez él va al Señor. Y específicamente va al Señor y él quiere afianzar su relación con la palabra de Dios. Fíjense lo que hace, él depende de la intervención del Señor y se aferra a la palabra mientras depende del Señor. Por eso él dice, quita el oprobio y el desprecio, quita de mí, el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Él sabe que lo que Dios dijo es verdad. Él sabe que los juicios de Dios tarde o temprano Dios los va a ejecutar contra aquellos que lo están calumniando, contra aquellos que lo están atacando. Entonces él descansa en Dios, él está dependiendo del Señor y dice, yo, mientras me van atacando, vos cuidame, vos guardame, quitá de mí el oprobio, porque yo guardo tus mandamientos, yo voy a observar tus mandamientos. Yo voy a estar constantemente viendo los mandamientos que vos diste. Él se enfoca en las Escrituras. Él no se enfoca en el rechazo. Él no se enfoca en las personas que lo están rechazando. Él se enfoca en la palabra de Dios. Él va a la Escritura. Él no piensa en las personas. Tranquilamente él podría estar perdiendo el sueño, podría estar constantemente en la cama mirando hacia arriba y diciendo, ¿por qué todo el mundo me rechaza? ¿Por qué me están atacando de esta manera? ¿Por qué están calumniándome de esta manera? Pero él no medita en esas cosas. Él dice que medita en los estatutos de Dios. Él es un siervo de Dios y medita en los estatutos de Dios. Aún de manera, esta palabra para meditar significa aún hablar de manera audible. Y si es necesario conversar con el Señor repitiendo sus palabras y hablando con Dios diciendo, Dios, vos dijiste esto en tu palabra y ahora me están atacando, pero vos dijiste que vas a traer tu juicio, Señor. Ese es el concepto de meditación que nosotros vemos en la palabra de Dios, repitiendo constantemente en su mente y a veces aún de manera audible lo que el Señor dice en su palabra. Y finalmente él dice que encuentra su verdadero deleite en los testimonios de Dios. Ahora, muchas veces es un desafío para nosotros, porque hay personas que nosotros conocemos y nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y esas personas nos rechazan y es un ataque para nosotros, es una prueba para nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos deleite con hablarnos con las personas, porque somos seres humanos y nos gusta interactuar con los demás. Sin embargo, él dice que él encuentra su verdadero deleite en los testimonios de Dios, en las cosas que Dios dijo. Y fíjense que él dice que encuentra algo más. Él dice, ellos son mis consejeros. Ellos son mis consejeros. Ahora, tal vez estas personas que estaban en poder eran consejeros. Tal vez estaban hablando mal del salmista. Y tal vez estaban tratando de complotar para acabar con su vida. Pero él dice, no importa si la gente a mi alrededor está teniendo consejo, levantando consejo para acabar con mi vida. Voy a la palabra de Dios. Y literalmente acá la idea es que son hombres consejeros. Los testimonios de Dios son mis consejeros. Son aquellos que me marcan y me guían el camino. Hermano, esta porción de los Salmos nos advierte, si queremos vivir piadosamente, vamos a ser víctimas del oprobio. Vamos a ser víctimas del rechazo, tarde o temprano. Tarde o temprano. Eso es lo que me gusta de 2 de Timoteo 3, que leímos recién. Es súper inclusivo, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo que todos quieren ser inclusivos con todo. Bueno, la palabra de Dios es inclusiva. ¿Querés vivir piadosamente? Bueno, absolutamente todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Van a ser rechazados. Van a saborear el oprobio de este mundo. Van a experimentar la angustia del rechazo por parte del mundo. Ahora, eso nos deja ciertos desafíos, ¿verdad?, para nosotros como creyentes. ¿Estás siendo rechazado por querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Realmente estás siendo rechazado por el mundo? ¿Estás siendo rechazado por el entorno que te rodea? Tal vez no reflejas este tipo de vida que refleja el salmista acá. Y entonces te ve el mundo y dice, no, esta persona es uno de nosotros, no es digno de rechazar. No es digno de atacar, porque es uno más. Pero si vivís de acuerdo a la palabra de Dios, si vivís de acuerdo a la palabra de Dios y todavía no sos rechazado, bueno, dale tiempo al Señor. Porque tarde o temprano el rechazo va a venir. Tarde o temprano el oprobio va a venir. Va a llegar ese día. Tal vez estás atravesando el rechazo de parte del mundo ahora mismo. Tal vez en el lugar en el cual el Señor te puso, ya sea tu familia, ya sea tu trabajo, ya sea tu escuela, en el lugar en el que estás siendo rechazado. Hermano, haz lo que hace el salmista acá. Seguí el ejemplo de este creyente, esperá en el Señor. Esperá en el Señor y deja que Él haga justicia a su tiempo. Dios se va a encargar de juzgar a aquellos que no le conocen. Dios va a juzgar a aquellos que se apartan de la palabra de Dios, a aquellos que rechazan la palabra de Dios. Aferrate a su palabra. Meditá
en la Escritura. Deja que la palabra de Dios sea tu deleite. El problema con nosotros es que muchas veces estamos tan aferrados al mundo o queremos disfrutar de los deleites del mundo que no encontramos en la palabra de Dios nuestro deleite. Y el salmista dice, tu palabra es mi deleite y son mis consejeros. Vení a la palabra de Dios y deja que Dios te guíe. Deja que los estatutos y los testimonios de Dios sean tus consejeros. Seguimos, la tercera consecuencia desafiante. La mortificación que proviene de entender mis propios caminos. Yo sé que es medio poético, medio largo esto, déjenme que les explique después. Pero vemos la mortificación que proviene de entender mis propios caminos. Versículos 25 al 27 dice así, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Recuerden, este hombre quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ya lo venimos viendo vez tras vez tras vez. Quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y acá nos dice que su alma está pegada al polvo. Es tanto el peso y el sentimiento de humillación que él tiene que no puede despegarse del piso. Es como decimos, esta sí es una frase que usamos mucho nosotros, ¿no? Cuando vemos que una persona está media bajoneada, decimos, tiene el alma, ¿cómo? Tiene el alma por el piso. No es la experiencia que tiene este hombre acá. ¿Qué es lo que genera esta depresión? Bueno, versículo 26, el contexto inmediato nos dice, de mis caminos te conté. Él está hablando con el Señor. La palabra acá para contar es declarar algo, es relatar algo de manera detallada. Esta palabra, de la raíz de esta palabra tenemos la palabra libro en hebreo, por ejemplo. Él está contándole a Dios todas las cosas que Él hace, sus caminos. Y lo que vemos acá es la lucha de un hombre que quiere vivir de acuerdo a la palabra, pero él se da cuenta que sus caminos no están alineados 100% con la palabra de Dios. Y eso lo humilla delante del Señor. Él se da cuenta que no está viviendo 100% de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, yo le conté al Señor de mis caminos. Sin embargo, mis caminos no son 100% iguales a los caminos de Dios. Y eso está bien, está implícito en el pasaje y lo vamos a ver ahora. Pero esta es la experiencia de Pablo, por ejemplo, en Romanos 7. Él dice que yo quiero hacer el bien y hallo que la ley del mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que la progresión que vemos en estos pasajes, la progresión de pensamientos de estos pasajes muestran eso. El salmista dice, estoy abatido, estoy por el piso, te conté mis caminos. Y fíjense que Dios no lo rechaza. El Señor no lo rechazó, dice, me respondiste. Y entonces le ruega al Señor, enséñame tus estatutos. Él es exactamente igual que el apóstol Pablo. Él está viendo sus propios caminos y comienza a ver la palabra de Dios y se da cuenta que cuanto más ve la palabra de Dios, más cosas ve en su vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuanto más evalúa los caminos de Dios, se da cuenta más que sus caminos necesitan alinearse más a la palabra de Dios. Eso es lo que sucede con la persona que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense, él determinó vivir por la palabra de Dios y dice que cuanto más vive de acuerdo a la Escritura, cada vez encuentra más cosas en su vida para arreglar. Pero él va al Señor. Él no se queda en la depresión. Él no se queda derrotado diciendo, nunca voy a poder ser igual que el Señor. Nunca mis caminos van a alinearse con la palabra de Dios. No, él va al Señor. Fíjense cómo trata con estos sentimientos de humillación. Él lo hace rogando a Dios. Él dice, vivifícame conforme a tu palabra. Esto significa dame vida. Dame vida, haceme vivir de acuerdo a tu palabra, está diciéndole acá al Señor. Él le dice, enséñame tus estatutos. Esas cosas que el Señor estableció, bueno, que él pueda aprender esas cosas. Y fíjense, esto es un ruego muy profundo. Y estos son todos imperativos en el hebreo. Él está diciendo al Señor, por favor, Señor, enséñame tus estatutos. Porque yo estoy viendo acá y estoy viendo lo que dice tu palabra, pero evidentemente no estoy alineándome bien a lo que estoy viendo. Entonces, enséñame vos cómo tengo que manejarme. Y fíjense lo que dice, hazme entender el camino de tus preceptos, dame discernimiento. Yo ya te conté mis caminos, estos son mis caminos. Ahora haceme entender el camino de tus preceptos, porque por ahí quiero caminar. No quiero caminar de acuerdo a mis caminos, quiero caminar de acuerdo a los caminos de tus preceptos.
Y ahí, cuando lo haga, dice, voy a meditar en tus maravillas. Voy a pensar, mi mente va a estar capturada pensando constantemente en las maravillas, no en las maravillas de la ley, sino dice en tus maravillas, en las maravillas de Dios. Cuando finalmente Dios le muestre cómo vivir. Te pregunto, hermano, ¿es así en tu vida? ¿Experimentás este tipo de mortificación por tus propios caminos, que comparados con los caminos de Dios no siempre están alineados? Así tiene que ser. Esa es la vida normal del creyente. Es lo que nosotros llamamos santificación. Jamás vamos a llegar a la perfección en este mundo, pero a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de a poco que hay cosas en nuestros caminos que hay que corregir y que necesitan ser alineados con los caminos de los preceptos de Dios, como hace el salmista acá. No, nosotros vamos creciendo en conocimiento de la verdad y somos enfrentados para ser cada vez más santos. Nosotros somos capaces de identificar al poquito tiempo de estar en Cristo pecados grandes, ¿no? Y decimos, bueno, estas cosas no hay que hacerlas porque la palabra de Dios es clarísima. Pero a medida que vamos creciendo nosotros en el Señor y creciendo en conocer la palabra, empezamos a ver cosas en nuestra vida que decimos, oh, esto ofende al Señor, esto no da gloria al Señor, o esta cosa es buena, pero esta cosa es mejor para darle gloria a Dios. Y nosotros vamos acomodando nuestros caminos a los caminos de Dios. Esto es algo que R.C. Sproul, que fue un gran pastor que está con el Señor ahora, dijo cuando dijo, cuanto más cerca estamos de Dios, lo más que aún el mínimo pecado nos causará un profundo dolor. Y esa es la experiencia que está teniendo el salmista acá. Cuando creces en conocer al Señor por medio de su palabra, decís, esta cosa para el mundo es una pavada, y te dice, pero eso es una pavada. Pero el creyente que ama al Señor y conoce su palabra dice, esto le rompe el corazón a Dios. Y esto me rompe el corazón a mí porque le rompo el corazón a mi Señor. Esa es la experiencia de un creyente que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si esa no es tu experiencia, tenés dos opciones. O no estás pasando el tiempo suficiente en la palabra como para ver tus propios caminos, o estás leyendo la palabra de Dios de manera religiosa y pensás que no estás tan mal. Y te medís en balanza con otros creyentes y dices, ando bastante bien. Pero la persona que conoce al Señor realmente comienza a hilar fino en su vida y empieza a decir, esto no agrada al Señor, esto no glorifica a Dios, esto no va a hacerme bien, esto no va a ayudarme a ir adelante en el reino de Dios. En los últimos meses he visto algunas cosas que me hacen pensar en esto, ¿no? Hemos visto varios casos de casos graves, de asesinatos graves en la televisión, que se han hecho famosos y que han estado vez tras vez pasando el juicio en vivo. Y vemos un clamor general de personas diciendo justicia. Y diciendo justicia y perpetua para todos los culpables. Y lo entiendo. Y estoy de acuerdo. La persona que comete un crimen tiene que pagar por ese crimen. Y tiene que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Es lógico, es lo que dijo el Señor, ¿no? Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. El tema es que hay muchos creyentes que tienen ese mismo corazón. Y dicen, justicia y perpetua para todos los culpables. Y mi pregunta es esta, ¿no? No es mi pregunta, pero mi meditación es esta. Si tu indignación no te permite ver que si no fuera por Cristo, ¿vos serías igual o peor a esas personas? Hay algo que no está bien en tu corazón. Si no te das cuenta que la justicia que tenés en tu vida no es tuya, es una justicia que se alcanzó por sangre derramada, realmente no estás leyendo la palabra de Dios como deberías. No estás pasando el tiempo en la palabra de Dios que necesitas. O no la estás leyendo con el corazón correcto. La única diferencia entre esas personas que están condenadas o que van a ser condenadas y yo y vos es que tenemos la justicia de Cristo. Y esa justicia se alcanzó con un precio que Él pagó, no nosotros. La palabra de Dios nos muestra dos tipos de corazones. Y cuando pensaba en esto, pensaba en dos corazones. Pensaba en Isaías. Isaías tal vez fue una persona, la persona o una de las personas más piadosas de su tiempo.
Y Dios lo utilizó para darnos un libro impresionante. Sin embargo, cuando él tuvo una visión de Dios, siendo tal vez uno de los más piadosos de su tiempo, ¿qué hizo? Se postró en el piso y dijo, chao, estoy muerto. Porque yo soy un hombre de labios impuros, viviendo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos vieron al Rey, al Señor de los ejércitos. Y después nos muestra el opuesto, tenemos a Jonás, otro profeta de Dios. Y Dios les dice, quiero que vayas a Nínive y les prediques acerca del arrepentimiento, porque ellos también necesitan ser salvos, necesitan la gracia de Dios. Y él dice, no, mi pueblo sí, Israel sí, fallamos vez tras vez, tras vez, tras vez, y Dios nos dio vez tras vez su gracia. Pero es para mí, para los demás no. Por mí, que se vayan al infierno todos esos ninivitas. ¿Cuál de las dos personas te identifica? Porque la diferencia entre el corazón de Isaías y el corazón de Jonás es entender por medio de la palabra de Dios que tus caminos no siempre están alineados a los caminos de Dios. La persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios se mortifica porque sabe que todavía no vive como una persona que glorifica a Dios en todos sus aspectos y quiere ser cada vez más parecido a Dios. Quiere ser más parecido a su Señor. Quiere vivir cada vez más de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si tu vida es así, si vos tenés una disciplina constante de ir a la palabra de Dios y ves en tu vida cosas que hay que cambiar, vez tras vez, y todos los días te descubrís algo nuevo y decís, wow, esto no está glorificando a Dios, este pecado realmente está ofendiendo a Dios, esto tengo que cambiar en mi vida, bueno, seguí aferrándote a la palabra de Dios, seguí yendo a la Biblia y mientras clamás, hacé como el salmista y decirle al Señor, Señor, vivificame, enseñame, haceme entender, Señor, tus estatutos, enséñame tu palabra. Dame la vida necesaria y la capacidad para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor lo va a hacer, porque Él es fiel. Última consecuencia desafiante de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios es la tristeza de entender que nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Fíjense lo que dice versículos 28 hasta el final. Dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Finalmente nos muestra el salmista acá, atravesando una terrible tristeza. Él está hablando otra vez, fíjense que cada vez que él habla, él está describiendo su alma, lo más profundo de su ser. Y en este caso él dice que su alma está llorando de tristeza. Literalmente significa que su alma se está derritiendo, está goteando, se está viniendo abajo muy de a poquito. Y la razón, bueno, versículo 29 nos dice que se da cuenta que está en un camino de mentira por delante, un camino de falsedad, un camino de engaño. Ahora, por lo que nos dice el Salmo, lo que nos muestra el Salmo acá, no es parte de su vida, no es pecado la mentira en su vida. Él no está siendo víctima de su propia mentira, y la descripción que nos da el pasaje es que él ve todo alrededor y ve que todo va en contra de la verdad que enseña la palabra. Y él no quiere saber nada de eso, por eso cuando él ruega al Señor, le dice, quita de mí el camino de la mentira. Y eso es lo que sucede con nosotros si somos creyentes. Tarde o temprano nosotros nos damos cuenta que este mundo está gobernado por la mentira. Y que este mundo utiliza la mentira como su herramienta principal para seguir adelante. Y no es de sorprender eso, ¿verdad? Porque este mundo está bajo el maligno. Y el Señor en Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces es obvio que el mundo y todas las personas que viven en él van a manejarse de acuerdo a la mentira. Constantemente sucede, es así. Hace un par de semanas que me están permitiendo en el trabajo subir a las oficinas, entonces tengo una hora de descanso y esa hora la utilizo para estudiar, ¿no? Aire acondicionado, comodidad de poder estudiar sin ruido. Y ahí hay algunos ingenieros que trabajan en el sector. Y mientras estaba estudiando, atrás mío había uno de los ingenieros que estaba hablando por teléfono y le decía a uno de sus clientes, no, discúlpame, pero ahora no te puedo dar esa información, porque no estoy en mi oficina. Y no, discúlpame, en este momento estoy en el medio de la descarga, que si sabes dónde trabajo yo, sabes que no estaba en la descarga porque sería imposible hablar por teléfono por el ruido que hay. Dice, no, pero discúlpame, no, mañana cuando vuelva a la oficina te voy a pasar todos esos datos, pero ahora es imposible. Tú colgó.
Y yo automáticamente me doy vuelta y lo miro, ¿no? Y me hace... Se dio vuelta y siguió como si nada. Porque es la manera en que vive este mundo. Vive de acuerdo a la mentira. Nosotros enfrentamos constantemente este mundo de mentira y hace que el alma se derrita de tristeza. Cuando vos vivís de acuerdo a la palabra de Dios, vos identificás que este mundo es un mundo de mentira. Y cuanto más vivís de acuerdo a la palabra de Dios, más identificás las mentiras de este mundo. Cuando vos ves que el mundo está constantemente tratando de meter ideologías en nuestros niños y en nuestros jóvenes y en el mundo en general, vos decís, eso es mentira. Eso es una mentira y va a acabar con la vida de esas personas. Eso va a condenar para siempre a esas personas y va a destruir sus almas. Eso es mentira. Cuando vos ves otras cosas que tal vez son un poquito más sutiles, como las promesas falsas que hace el mundo de placer, decís, eso es una mentira porque la palabra de Dios dice que nuestro verdadero placer y nuestro verdadero deleite viene a través del Señor. Decís, eso es mentira y lo identificás. Y es por eso que el salmista le ruega a Dios y le dice, quitá de mí el camino de la mentira, literalmente sacalo de acá, alejalo de mí, dame vuelta y haceme ir para el otro lado. ¿Por qué? Porque Él está determinado en seguir adelante. Fíjense que Él escogió el camino de la verdad. La mentira no es su pecado. La mentira es algo que Él está enfrentando porque Él escogió el camino de la verdad. Él puso las ordenanzas de Dios delante de Él para caminar de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Él se apegó, significa eso, está pegado, abrazado a los testimonios de Dios. Él quiere vivir por la palabra de verdad. Pero eso no quiere decir que no le duela vivir en un mundo de mentira. Le duele, su alma está goteando, derramándose por la tristeza. Pero a la vez, depende del Señor. Depende del Señor y depende de su palabra y por eso ruega. Le dice, fortaléceme, eso significa levantame. Recuerdan, su alma está derretida. Y Él dice, levantame, ¿cómo? De acuerdo a tu palabra, conforme a tu palabra. Y en tu bondad, concédeme tu ley. No la mentira. Alejame de la mentira, sacame de la mentira, dame tu palabra, dame tu ley. Y fíjense, finalmente dice, Señor, no me avergüences. No me avergüences, que yo no caiga víctima de esas mentiras. Que yo no sea engañado por el camino de la mentira que tengo frente a mí. Que yo viva de acuerdo a tu palabra. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta determinación que tiene el salmista que vemos en estas dos estrofas? Él tiene vez tras vez las consecuencias negativas y desafiantes de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En cada una de ellas él se aferra a la palabra de Dios. Y finalmente, fíjese lo que dice. Dice, por el camino de tus mandamientos voy a caminar. Voy a andar, no. ¿Qué dice? Por el camino de tus mandamientos voy a correr. Voy a correr. ¿Por qué? Porque tú ensancharás mi corazón. No, Dios no va a ensanchar el camino ya es lo suficientemente ancho, ¿no? Porque es el camino de sus mandamientos, es el camino de su verdad, es un camino que no tiene tropiezos y por ahí Él va a correr. Pero Él dice, yo voy a correr por ese camino porque vos vas a ensanchar mi corazón. Vos me vas a dar la capacidad para vivir de esa manera. Vos me vas a dar la fortaleza para que yo pueda correr durante mi peregrinar en este mundo de acuerdo a tus mandamientos. Dios se va a encargar de ensanchar los caminos. Dios se va a encargar de ensanchar el corazón para que pueda vivir de acuerdo a la verdad. Hermanos, cuando más vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, más capaces somos de identificar las mentiras que hay en este mundo. Más discernimiento tenemos de los engaños de Satanás. Podemos entender con más precisión cuál es la agenda que hay en este mundo y que quiere destruir no solamente a todas las almas, sino que quiere ser un tropiezo para la iglesia de Cristo. Y eso nos tiene que causar tristeza. Eso nos tiene que causar tristeza. La gente que vive de acuerdo a la mentira está engañada. Jamás va a poder venir a la palabra de Dios. Jamás va a poder conocer los caminos del Señor. Y sus vidas van a ser destruidas. Entonces eso tiene que desafiarnos y tiene que quebrantar nuestro corazón. Pero podemos ir al Señor. En nuestro quebranto, en nuestra tristeza, podemos ir a Dios y decirle como el salmista, levántame, dame tu ley, dame tu palabra, no me avergüences, ayúdame a vivir en los caminos de la verdad.
y tenemos la oportunidad de correr por la senda que Dios nos puso delante nuestro. Correr, no caminar, correr. Con un corazón ensanchado por el Señor. Pero lo opuesto es verdad también, lamentablemente. Es la razón por la cual la gran mayoría de las iglesias viven de acuerdo al mundo y se conforman cada vez más al mundo, porque han dejado de lado la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Creen la mentira del mundo. Entonces piensan que no hace falta membresía en la iglesia, no hace falta empujar a la gente. Cuanto más personas tengamos, dejémosle hacer lo que quieran, pero cuanto más personas tengamos, mejor. Porque eso significa que tenemos la bendición de Dios. Y eso significa que tenemos más influencia y vamos a ser más conocidos. Y eso va a traer más gente a la iglesia. Cuando las personas dejan de lado la palabra de Dios, creen las mentiras del mundo, entonces comienzan a usar tienen el sistema de valores del mundo, los anhelos del mundo, buscan los placeres del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a moldarse al mundo para no ser una afrenta a los demás, ¿no? Para no ser una afrenta al mundo y ser atractivos al mundo. Pero eso pasa cuando la iglesia deja de lado la palabra de Dios. El Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Y que constantemente nosotros como iglesia nos aferremos a la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios. Y sepamos identificar todo tipo de mentira que quiere de a poco, de manera muy sutil, meterse en nuestra iglesia. Entonces vemos 4 consecuencias desafiantes acá de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si vivimos por la Escritura, tarde o temprano va a ser una realidad en nosotros. Alguna de estas cosas o todas estas cosas van a suceder en tu vida si vos querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que promete Dios. Decimos, bueno, gracias Señor, ¿no? Porque no es tan agradable, pero es lo que promete el Señor acá. Muchas veces vamos a experimentarlas con dolor, porque realmente estos desafíos no son agradables para nosotros. Realmente. No queremos tener este tipo de sufrimiento en nosotros, no queremos tener tristeza, no queremos ser rechazados por los demás. Pero en cada una de estas situaciones, nosotros podemos hacer como el salmista. Nosotros nos aferramos más enérgicamente a la palabra de Dios. Nosotros vamos a lo que dice el Señor en su palabra y decimos, Señor, vos lo dijiste en tu palabra, entonces lo creo. Señor, vos lo dijiste en tu palabra y lo estableciste así, entonces voy a vivir por ella, voy a vivir por tu palabra. Yo quiero darte gloria, yo quiero tomar la determinación de vivir de acuerdo a la verdad. Podemos ir al Señor y podemos hacer como el salmista y pedir que en su gracia Él nos dé la capacidad para vivir de una manera que lo glorifica a Él. Tal vez estás acá en esta noche y no conoces al Señor. Y quiero tomarme un tiempo para hablarte a vos. Tal vez estás viendo esta transmisión, escuchando esta grabación y no conoces al Señor todavía. Para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, necesitas conocer a aquel de quien habla la palabra de Dios. Necesitas creer en el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas en Cristo. La Biblia nos dice que nosotros nacemos separados de Dios. Cada ser humano, sin importar su condición social, sin importar su raza, cada ser humano nace separado de Dios y por tanto merecedor del infierno eterno. Y no parecen buenas nuevas, ¿verdad? Pero son buenas nuevas. Nosotros merecemos el infierno por nuestro pecado, por nacer en pecado. Sin embargo, el Señor, en su gran amor, la palabra de Dios nos dice que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Él fue quien dio el pago por nuestros pecados. El Señor Jesús vino y vivió una vida de perfección porque Él es Dios, hecho hombre. Y Él llegó a ser clavado en una cruz en la cual Él derramó su sangre y cuando Él estaba muriendo en esa cruz derramando su sangre cargó sobre sí con tus pecados y los míos. Y la palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados y crees que Cristo pagó por tus pecados y venís arrepentido a Él y le pedís que te salve, Él te va a salvar, Él te va a dar perdón, Él te va a dar una vida nueva. Y juntamente con esa vida, la capacidad para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como el salmista nos pide acá. Si no conoces al Señor, yo te ruego en esta noche que consideres tus caminos y que vengas a Cristo. Él murió por vos. Él derramó su sangre para que vos puedas tener vida. Él te amó de una manera que nadie más te pueda amar. Él vino a morir por vos. Él se sacrificó para que tus pecados sean pagados. Vení a Cristo esta noche. Puedes hablar con alguno de nosotros si querés hablar un poco más sobre eso. Cristo murió por vos, no rechaces el sacrificio que Él hizo. Hermanos, que cuando seamos enfrentados con esas consecuencias de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vengamos al Señor dependiendo de su palabra y aferrándonos más enérgicamente a su palabra, porque es lo que nos va a dar capacidad para seguir adelante. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia y de poder estudiar tu palabra. Señor, pedimos que nos desafíes por medio de ella y que nos ministres, Señor, y que nos consueles según la situación de cada uno de nosotros, Señor, pero por sobre todo, que nos des la capacidad mediante tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo para que vivamos de una manera que te glorifica, Señor. Te damos gracias por este salmo y gracias por todas las promesas que hay para aquellos que quieren vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos que nuestras vidas sean para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.